Buenas tardes. Buenas tardes. Presentar una patología que, si bien tiene una evidencia bastante rara, pero cuando sucede no tiene importancia porque tiende a provocar una repercusión grave en el paciente, ¿no? Y es la patología traumática del raquis. Para entender la patología del raquis es importante ver a qué nos estamos enfrentando. Y a este tipo de lesiones son las que se presentan con mayor frecuencia. A ver, se va a aproximar un poquito la cara. Vean su cuello. Notan cómo ese cuello ha ido en flexión. Ese es el principal mecanismo causante de las lesiones a nivel de la columna cervical, todo lo que es flexión. Vamos a recordar un poquito. Sabemos que las vértebras de la columna vertebral están formadas por 3 vértebras. Que cada una de las vértebras tiene una arquitectura conocida por nosotros. Todo lo que es un cuerpo, edículos, apófisis transversa, apófisis articulares, todo lo que son las láminas y la fosa espinosa. Pero esta estabilidad en la columna no solamente es dada por la arquitectura ósea, sino también por todo el aparato cápsulo ligamentario que se presenta en esta columna. ¿Y por qué está dado? Por el ligamento longitudinal anterior, por los discos intervertebrales, por el ligamento longitudinal posterior, por la unión entre una de las vértebras con otra vértebra, a través de sus vértebras, sus facetas articulares, estos ligamentos, por un ligamento que se une entre las apófisis espinosas, el ligamento interespinoso, y el posterior es más largo que el ligamento supraespinoso. ¿Se dan cuenta? Son diferentes estructuras que le dan estabilidad a la columna, no solamente desde el punto de vista óseo, sino también ligamentario. Las zonas más móviles siempre van a coincidir con lo que es una zona de alta movilidad con una zona donde hay una estructura ósea que bloquea esa movilidad. Se encuentra generalmente entre C5 y C6, transición entre lo que es el cuello y lo que es el tórax. A nivel de T12, L1, transición entre el tórax y la columna lumbar. Y entre L5, S1, entre todo lo que es el anillo pélvico y la región lumbar. ¿Se dan cuenta? Zonas de transición, donde hay una zona fija y una zona móvil. Esas son las zonas donde tenemos mayor movilidad y por lo tanto son zonas donde tienen alta frecuencia de presentar lesiones traumáticas. No se olviden que dentro de la vértebra prácticamente el 90% la sostiene el tejido esponjoso y apenas un 10% la cortical de la vértebra. Entonces cualquier alteración en la estructura del tejido esponjoso de la vértebra va a provocar de que ésta pierda esta resistencia y sea susceptible a una patología. En nuestro campo, muy frecuente, la osteoporosis. ¿Para qué sirve la columna? Transmitir o amortiguar cargas. Permitir la movilidad de la cabeza, tronco, con cierto grado de rigidez y obviamente protección de todo lo que es la médula espinal y las raíces nerviosas. ¿A qué le llamamos la unidad anátomo-funcional de la columna vertebral? Es 2 vértebras adyacentes junto con el disco intervertebral y todas las estructuras cápsulo-ligamentarias posteriores.
Esta es la unidad anatomofuncional de la columna. De esto depende la estabilidad de todo. Si se dan cuenta, prácticamente el disco intervertebral actúa como un amortiguador en la parte central entre vértebra y vértebra. Tenemos una zona de fulcro donde se mueve toda la articulación, justamente en las articulaciones apofisarias entre vértebra y vértebra. Y tenemos los ligamentos posteriores como un elemento elástico que permite de que ni se estire ni se acorte en gran resistencia. A partir de eso, nosotros ya podemos clasificar las lesiones en la columna en estos tres pilares que nos habla Denis. En una columna anterior, que está formado por el ligamento longitudinal anterior, la parte media o la parte más anterior del cuerpo vertebral, la parte más anterior del disco intervertebral. Esa es la columna de Denis 1 o columna anterior de Denis. Una Denis 2 significa la mitad posterior de la vértebra, la mitad posterior del disco intervertebral, el ligamento longitudinal posterior. Esa es una Denis 2. Una Denis 3 es aquella que compromete toda la región posterior. Todo lo que son apófisis transversas, apófisis espinosas, las articulaciones interespinosas, el ligamento interespinoso, el ligamento supraespinoso. Cualquier lesión que vaya progresando desde anterior hacia posterior se va volviendo mucho más inestable. Mecanismos de lesión. Habíamos dicho que el primer mecanismo y el más frecuente es el mecanismo por flexión. ¿Qué es lo que pasa con las vértebras? Confluyen en la parte central y provocan obviamente una lesión. Las caídas de este tipo, de altura, o cuando uno se mete a la piscina cuando es muy bajita, puede provocar este tipo de lesiones por flexión. Pero no solamente es eso, tenemos mecanismos por compresión. El típico, caídas de altura. Caemos parados, sentados, de tal manera que hay dos fuerzas que se contraponen en el mismo eje longitudinal y provocan un aplastamiento vertebral o lesión a nivel de los discos intervertebrales. Mecanismos combinados por flexoextensión. Una flexión brusca acompañada de una hiperextensión brusca. Eso provoca que no solamente se comprima la parte anterior, sino que la parte posterior también se vea comprometida, lesionando prácticamente las tres columnas de mecanismos mucho más complejos y obviamente acompañados de patología neurológica mucho más severas, que son las flexiones y rotación. Esto generalmente provoca luxofracturas graves, por suerte poco frecuentes, pero si se presentan son muy complejas. ¿Cómo hablamos de estabilidad en la columna? Decimos una lesión estable desde el punto de vista traumatológico cuando se ha comprometido solamente la parte anterior, es decir, la columna anterior de Denis. El cuerpo vertebral se ha logrado comprimir o aplastar, pero solamente en un 20%. ¿Cómo podemos saber eso? Agarramos la vértebra, lo dividimos a través de tres líneas en 4 partes, de tal manera de que cada uno de esos es un 25%. Y cuando nosotros veamos una fractura de este tipo, ya podemos saber de que es en menos del 25%, no compromete ni la columna media ni posterior, solamente la anterior. Podemos llegar al diagnóstico de una lesión traumática de columna, pero estable. Cuando hablamos de inestabilidad, cuando ya compromete ambas columnas, columna anterior, columna media o hasta columna posterior. Entonces puede ser una Denis 2, una Denis 3, pero sin compromiso neurológico. Todavía el paciente no siente parestesias, no hay relajación de esfínteres, no hay nada más, solamente dolor. Hablamos de inestabilidad neurológica cuando en una Denis 2 alguno de los fragmentos logra desplazar la columna vertebral y obviamente provoca que la médula espinal se vea comprometida. Si vemos en este corte de la resonancia magnética, vemos un aplastamiento vertebral, como uno de los fragmentos llega a comprimir la médula espinal. Como tal, aquí hace un signo de reloj de arena. Inestabilidades combinadas, mecanismos rotacionales por flexión graves, donde prácticamente por un mecanismo de cizallamiento la médula espinal se rompe, se desgarra, se elonga, por lo tanto, las consecuencias muy graves. Dentro de la epidemiología tenemos una curva bimodal. Esto quiere decir que se presenta en adultos jóvenes y en adultos mayores. En adultos jóvenes, 20%
generalmente los traumatismos de alta energía. Y en adultos mayores, más de 60 años, ya tenemos baja energía. Habíamos dicho de que la patología fracturaria en la columna en un paciente de la tercera edad, generalmente que se acompaña de osteoporosis, no necesita un mecanismo de alta energía, no necesita caer de pisos, sino basta con agacharse, agarrar un baldecito de 5 litros y siente un dolor súbito en la espalda. En ese momento ya estamos pensando que esa columna colapsada, ese dolor pungitivo fuerte que muchas veces sienten, ya es un dato de fractura. Que generalmente ni el paciente lo atribuye a una fractura. Le siente como que algo he levantado pesadito y nada más. Pasa un tiempo, meses, incluso años, sacamos placa de control y ahí vemos el colapso de la vértebra. ¿Se dan cuenta? En los adultos mayores hay que sospechar de una fractura a nivel de la columna cuando es el dolor súbito. ¿Qué tan frecuente es? En la región lumbar, más frecuente, 56%. En la región torácica, 23.7%. En la región cervical, 17%. Si es en la región cervical, hasta en un 55% se puede acompañar de traumas raquimedular. Más frecuente en hombres que en mujeres. Una edad promedio entre 15 y 29 años. Causas, la mayoría, accidentes de tránsito. Tenemos caídas de altura y menos frecuente que sean actos violentos o accidentes naturales o deportivos. ¿Se dan cuenta? Es frecuente las lesiones a nivel de la columna vertebral, especialmente cervical, en jóvenes por accidentes de tránsito. Por eso es que cuando llega el paciente, lo primero que hacemos es un collarín cervical, justamente pensando en ese riesgo que tiene. Fracturas de columna cervical. Habíamos visto otro evento. Se han dado cuenta que el mecanismo por flexión es el más frecuente, ¿no? Entonces, lo mismo. No apoya las manos, cae directamente sobre el cuello, provocando una hiperflexión y obviamente las secuelas que esto puede tener. Es obvio que les voy a preguntar esto, ¿no ven en el examen? Las fracturas más típicas tienen nombre propio, por lo tanto les vamos a poner. Fractura a nivel de la C1, ¿cómo se llama? Jefferson. ¿Qué características tiene? Que se provoca por una compresión axial, hiperextensión, fractura tanto el arco anterior como el arco posterior de la primera vértebra. ¿Ven? Otra, la fractura de la porsodontoides. La fractura de la porsodontoides es relativamente rara, pero se puede presentar y se presenta en 3 tipos. El tipo 1, cuando es abulsiva, prácticamente arranca. No se olviden que está lleno de ligamentos y alguno de los ligamentos puede avulsionar. Puede ser a nivel de lo que es el cuello de la porsodontoides o puede ser a nivel de la base. ¿Cuál tiene mayor riesgo? A nivel del cuello. ¿Por qué? Porque no se olviden que la irrigación siempre va de distal a proximal. Si yo secciono este sector, estoy limitando la irrigación de la porsodontoides y por lo tanto me puede provocar o una pseudoartrosis o una necrosis de la porsodontoides y por lo tanto dolor más crónico. Si es a nivel de la base con la superficie que tiene más posibilidad de que la irrigación continúe y por lo tanto no tengamos secuelas como una pseudoartrosis o una necrosis. La fractura del ahorcado, hiperextensión, cisaliamiento, donde se presenta especialmente en una espondilolistesis a nivel de la vértebra axis. ¿Se dan cuenta cómo desplaza una vértebra sobre la otra? Otro, a nivel de la columna cervical, las luxaciones atlanto-odontoideas. No se olviden que en el atlas tenemos lo que se llama el ligamento transverso. Este ligamento transverso es que le da la centralidad a porsodontoides. Si ese ligamento transverso se rompe, la odontoides migra. Puede migrar lateralmente, que sería bueno, o puede migrar posteriormente. Eso es muy malo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el bulbo y sabemos que ahí hay centros importantes, como son el centro de la respiración, y puede provocar una depresión respiratoria aguda. ¿Se dan cuenta? Tenemos el típico latigazo del cuello. El latigazo del cuello no provoca fracturas, sino es un trauma más de las partes blancas. Y está dividido en 2 sectores, está dividido en 2 procesos, un proceso de aceleración y un proceso de desaceleración. El proceso de aceleración es donde se descarga, hay un desgarro del
esternocleidomastoideo, los escalenos y el músculo largo del cuello, toda la parte anterior. Es lo que hace la aceleración, una hiperextensión. Y en la fase de desaceleración, donde hay un mecanismo de hiperflexión, que provoca que se lastime el ligamento nucal, que es el ligamento que va prácticamente desde la base o desde lo que es el occipucio hasta la séptima vértebra cervical. Se desgasta este ligamento y por lo tanto tenemos lesión de partes blancas. Es el típico caso donde chocamos, no tenemos el respaldo en la parte posterior y hiperextendemos y flexionamos de forma brusca. No provoca fracturas, pero sí lesiones de partes blancas. O en la región cervical no es muy frecuente actualmente, pero antiguamente se les llamaba la fractura de los cavadores de arcilla. Y es cuando en el momento de cavar hacían un falso, es decir, no lograban agasar con la pala la tierra y por lo tanto hacían un falso. Ese falso provocaba de que hay una fractura avulsiva a nivel de la séptima vértebra cervical. Actualmente no es muy común, pero se lo menciona dentro de la historia. Luxofracturas, mucho más complejas, mecanismos de flexión, rotación, mecanismos combinados, y estos sí provocan alteraciones graves. Mucho depende del nivel para causar cierta sintomatología. Por ejemplo, si se encuentra por encima de C5, tenemos serios problemas. ¿Por qué? Porque empieza a paralizar la musculatura respiratoria. No es agudo, es progresivo. Nosotros vemos una luxofractura en C3, C4 hasta C5 y el paciente todavía mueve los hombros. Pero obviamente, como se han paralizado los músculos intercostales, el único músculo que está funcionando es el diafragma. Pero ese diafragma se va cansando y a medida que va pasando los días, el paciente necesita ya una ventilación asistida porque no puede respirar y muchas veces llega a fallecer. A medida que va bajando la lesión, va provocando diferentes patologías o signos que son frecuentes en las lesiones por síndrome de Horner. Columna dorsolumbar, lo típico, caída de altura, puede ser sentados o parados. Por eso nosotros cuando preguntamos el mecanismo, preguntamos, y es lo típico. El paciente está estrenando su casita, todavía no le he hecho la obra fina, no tiene barandales, por lo tanto están tomando, se caen del segundo piso, caen parados o sentados, mecanismo por compresión. Y lo más frecuente es, hasta ella nos muestra el dolor. Fracturas dorsales o lumbares. Bueno, más frecuente entre T10 y L2. Una de las fracturas más típicas son estas fracturas por aplastamiento o estallido. Como vemos en esta resonancia, el eje del traumatismo es una fuerza de arriba hacia abajo y otra de abajo hacia arriba. De tal manera que la vértebra explota, estalla prácticamente, provoca este tipo de lesión. Y si se dan cuenta, los fragmentos más posteriores invaden el canal medular, provocando lesión de la columna vertebral. Y hay que estar atentos a esos síntomas que presenta el paciente. La lesión tipo chance. La lesión tipo chance es una fractura donde hay un mecanismo de flexión y extensión. Si se dan cuenta, compromete tanto la parte anterior, pero también todo lo que es la columna número 3 de Dennis. Es decir, es prácticamente un mecanismo que va desde adelante hacia atrás. Lo más típico, esto es lo que vemos en la radiografía o en la resonancia. La columna dorsolumbar, luxaciones y fracturas, mismo mecanismo, rotacionales especialmente. Y de acuerdo a dónde se presente, puede provocar desde cosas tan simples como paraplegias u otras lesiones. Todo lo que puede ir de acuerdo al nivel. Lesiones graves, lesiones limitantes, lesiones que provocan gran repercusión en los pacientes. Otra patología que no es estrictamente traumatológica, la espondilolistesis. ¿Qué es la espondilolistesis? Es cuando una vértebra se desliza por un mecanismo de cizallamiento sobre otra. Puede provocar estos desplazamientos. ¿Dónde es más frecuente? Entre L5 y S1. Tiene múltiples etiologías, etiologías degenerativas, congénitas, pero también hay traumáticas. ¿Y en quiénes se presentan? En los pacientes que hacen actividad física, levantamiento de pesas, movimientos repetitivos, y en niños cuando hacen este tipo de ejercicios del puente. Es muy frecuente que hacen los niños el mecanismo del puente y presentan un dolor súbito en la espalda baja.
y lo que vemos en la radiografía son espondilolistesis traumáticas, ¿no? De acuerdo a la espondilolistesis, puede ser ísmica cuando compromete justo la intersección entre las fosas articulares de una vértebra. No se olviden que la fosa articular tiene una fosa articular superior e inferior, y la zona central entre la fosa articular superior e inferior, ese es el istmo, y es una zona de debilidad que se puede fracturar, que obviamente provocar esta espondilolistesis. O puede ser espondilolistesis directamente traumáticas a través de mecanismos por cizallamiento. ¿Qué pasa si estamos caminando y tiene una movilidad lo suficientemente alta como para llegar a tu columna y te invade desde la parte posterior? Este mecanismo de cizallamiento desplaza completamente la columna y vemos esto. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Siguiendo una línea en la parte posterior de las vértebras, yendo una por una, y vemos entonces esa grada. A eso ya le llamamos espondilolistesis. Se clasifica de acuerdo al grado de desplazamiento. Igualmente, 3 líneas, 1, 2, 3, y la dividimos en 4 partes. Cada parte es un 25%. Si es menos del 25%, grado 1. Menos del 50%, grado 2. Menos del 75%, grado 3. Más del 75%, grado 4. Entonces vamos viendo el desplazamiento de cada grado. Tratamiento, mucho depende. Si es un grado 1, se puede hacer fisioterapia, ejercicios, uso de corsés, pero si el desplazamiento ya es un grado 3, un grado 4, necesita una estabilización. ¿Okay? Cirugías, procedimientos grandes, donde se coloca material de fosílices en las vértebras, con todo el riesgo de lastimar la médula espinal. Patología que la van a ver en el lote de neurología. Aquí le vamos a dar una pincelada. Obviamente les vamos a preguntar en el examen, pero quiero que tengan algunos tips. Son casos clínicos, donde les voy a decir, hay un paciente con anestesia completa, alteración vegetativa, shock neurogénico y todo lo que ustedes quieran. Pero ¿qué ustedes tienen que reconocer? Parálisis flácida. Entonces, si ustedes escuchan o leen parálisis flácida, ya identifican como un síndrome medular. ¿Cuál? Completo. Si ustedes identifican una parálisis espástica ipsilateral, ya estamos pensando en síndrome de Bruce-Walsh. ¿Se dan cuenta? Son tips que les voy a dar en el examen. Les puedo preguntar todo eso. Puede estar escrito. Y con esto ya tienen el diagnóstico prácticamente de todo su caso clínico. Si es un síndrome medular anterior, donde hay lesión, lo primero es parálisis motora completa. Si es en la región central, trastornos motores más acentuados en la extremidad superior que en la extremidad inferior. ¿Se dan cuenta? Tips que cuando en el caso clínico ustedes van a encontrar eso, ya se van a poder dar cuenta dónde se encuentra la lesión medular. Medulares posteriores, pérdida de la sensibilidad profunda. Un poco más abajo, si encontramos lesiones a nivel medular, tanto en el foro medular como en la cauda equina, ya nos provocan alteraciones de los esfínteres, alteraciones de la disfunción sexual, otro tipo de cosas. Vemos un paciente que ya tiene un traumatismo a nivel de la columna. ¿Qué debemos hacer? Paciente. Cualquiera de estos mecanismos. Este sí no tenía nada que ver, ¿no? No estaba haciendo nada. Este todavía es un mal mecanismo. Cualquiera de los mecanismos hay que preguntar, hay que investigar el mecanismo para saber a qué nos estamos enfrentando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mucho depende de dónde estemos nosotros. Si estamos como médicos generales en un centro rural, la entrada, el ATLS. ¿Qué tenemos que hacer? Sospechar. ¿Y en quién vamos a sospechar? En pacientes que tienen parálisis, alteraciones de la sensibilidad, alteraciones del lenguaje, respiración abdominal. Esta dicotomía que es entre hipotensión y bradicardia, si se dan cuenta, no es lógico. Cuando baja la presión, ¿qué debería hacer el corazón? Aumentar más para compensar eso. Pero si tienen hipotensión y bradicardia, ya se les tiene que prender un poco y decir, hay algo más, no será algo neurológico. Posiciones de flexión del codo, deformidad de la columna, parestesis, ausencia de lesiones, es decir, ¿qué pasa si ustedes tienen una fractura expuesta, horrible, pero el paciente no siente dolor? Entonces ustedes tienen que
relacionar eso, no es lógico que tenga una fractura tan fea y no sienta dolor, por lo tanto sospecho de lesión neurológica. Lo primero, ya saben, ATLS, es lo primero que tiene que hacer. Ya cuando el paciente llega a un centro hospitalario, ¿qué es lo primero que se hace? Reevaluar. Y a partir de ese momento tratar todo eso, tratar la respiración, empezar a colocar medicamentos protectores neurológicos como la metilprednisolona, tratar de compensar un poco si hay un shock neurogénico, vasoactivo, bradicardia con atropina. Se dan cuenta, es un manejo más de terapia intensiva. Dentro del hospital nos manejamos con muchos protocolos, escalas, desde las escalas más simples que tenemos cuando el paciente está consciente, la escala de Danny, tenemos la escala MCR, tenemos otras escalas para ver la sensibilidad, escala de Asia, tenemos diferentes escalas para poder ver cómo está desarrollándose el paciente desde el punto de vista motor y neurológico. Pero ¿qué pasa si tu paciente está inconsciente? No te va a apoyar, no te va a poder ayudar con ese tipo de escalas. Por lo tanto, tenemos que recurrir a otro tipo de signos que presente el paciente inconsciente. Respiración abdominal, asimetría del pliegue cutáneo abdominal, priapismo, ausencias de reflejos cutáneo anal, déficit de asimetría de los movimientos, ausencias de reflejos, reflejo bulbocavernoso, lesiones incompletas. Se dan cuenta, son signos que pese que el paciente esté inconsciente, nosotros podemos tratar de investigar y poder determinar si este paciente tiene una lesión neurológica. ¿Qué estudios le vamos a pedir? Todos los que tengamos a mano. De entradita, el básico, radiografía. Se han dado cuenta que la radiografía nos muestra estrictamente el tejido óseo. Eso es lo que vemos con la radiografía. Muchas veces nos vemos con la interposición de partes blandas, que nos permite ver la lesión, pero no definirla con mayor calidad. Por lo tanto, ya nos da la sospecha. ¿Qué podemos pedir si nosotros ya sospechamos de una lesión vertebral? Una tomografía, que igualito nos sirve para las partes óseas, pero nos permite ver mayor definición, nos permite sacar las partes blandas y por lo tanto ver mayor definición en cuanto a la fractura. Si estamos sospechando lesión a nivel del disco intervertebral por los ligamentos que rodean a la columna, recién pedimos una resonancia magnética. ¿Se dan cuenta? Podemos ir viendo poco a poco, dependiendo qué es lo que queremos nosotros investigar. Una vez que nosotros llegamos al diagnóstico, como en toda patología, tenemos el diagnóstico, trauma raquimedular. Lo siguiente es clasificar. Y para las clasificaciones, igual que en traumatología, hay muchas. Esta es una clasificación que nos permite ver si el paciente es quirúrgico o no quirúrgico. La clasificación AO. La clasificación AO está metida en todo. Igual, tenemos clasificaciones para la columna cervical, tenemos clasificaciones para la columna dorso-lumbar, incluso sacra. ¿Se dan cuenta? Tratamiento ortopédico, dependiendo. Si es una fractura estable, tenemos todas estas herramientas, collarines cervicales, un poco más largos, los toracolumbares, los lumbosacros y el TLCO, que es mucho más largo, dependiendo dónde está nuestro nivel de lesión. Y no se olviden, ¿en quiénes? En lesiones estables. Podemos hacer tratamientos para las lesiones inestables. La mayoría de las veces es quirúrgico. Se puede hacer tracciones transesqueléticas, se puede utilizar material de osteosíntesis simple o más complejos, donde tenemos múltiples niveles para colocar placas y tornillos y darle estabilidad a ese cuerpo. No se olviden que si nosotros detectamos de forma pronta lesiones tan graves como ha tenido Christopher, pueden ser todavía llevaderas y todavía podemos tener una calidad de vida. Pero si nosotros no identificamos eso, el paciente puede sufrir mucho más lesiones y obviamente presentar secuelas que van a repercutir en toda su vida familiar y laboral. ¿No ven? Muy bien, chicos.